Hola, buenos días. A continuación haré la explicación acerca de la gestión de la identidad digital teniendo en cuenta las lecturas compartidas. Quien les habla, mi nombre es Mayra Cadena. La primera pregunta que nos plantea la profesora es en qué consiste la identidad digital, entendiendo que el concepto de identidad son esas características o particularidades que permiten que dentro de un grupo o red social yo me distinga o otras personas me conozcan. Entonces, en ese orden de ideas aplica lo mismo para una identidad digital y encontramos que esta identidad digital se puede abastecer por medio de unos datos que la constituyen, entendiendo como los declarados, que son los datos de uso público que yo suministro para crear una red social, como por ejemplo lo es mi nombre, mi edad, mi género y mi nacionalidad, por ejemplo. En los actuantes, que son los datos que se obtienen según nuestras acciones, es decir, como en las redes sociales, como el tipo de contenido que me gusta, las personas que sigo, qué contenidos miro, en qué contenidos participo activamente y demás. En la calculada o inferida son los datos que se revelan por sus actividades, como por ejemplo, uno puede ver como ciertas estadísticas en donde dice, por ejemplo, cuánto tiempo uno dura dentro de la aplicación o qué influencia es mayor en cuanto a los contenidos, entonces que se lleva marketing, negocios internacionales o cosas afines a la carrera, en fin. ¿Y cómo se constituyen todos estos datos? Entonces tenemos datos de identidad individual que van muy de la mano con los declarados, los datos de comportamiento que van de la mano con los actuantes, derivados o calculados y los datos que va creando el usuario que van de la mano con los calculados o inferidos. En ese orden de ideas vemos que existe una relación y que todo este tipo de datos que yo suministro permiten caracterizarme dentro de esa identidad digital para que otras personas me conozcan y así conocer ciertos contenidos. Entonces, la segunda pregunta que se plantea es ¿a qué se le denomina ciclo de vida de la identidad digital? Yo propongo como estas 5 etapas, entendiendo que pues lo primero para uno entrar en la vida digital es primero crearla, entonces decir, bueno, quiero crear una red social en Instagram, entonces voy a abrir una cuenta, entonces suministro una serie de datos como los que mencionamos anteriormente y con esos constituyo la cuenta. El aprovisionamiento es los intereses que yo tengo y que cómo quiero usar esa cuenta, si la quiero usar para una cuenta personal o para una cuenta de negocio, y dependiendo de eso pues entonces agrego a ciertas personas, qué sé yo, si mi cuenta es de marketing, entonces a ciertas personas seguirlas para aprender más de ellos, también si tengo un negocio entonces dirigirlo a un público para que les llegue mi contenido y así. La gestión es como todo lo que yo hago, las personas que sigo, cómo reacciono, los comentarios que hago, la información que ya también suministro y demás. En cuanto a la auditoría, ya es un tema de regulación interno de las aplicaciones dentro del mundo digital. Últimamente se ve demasiado que las personas pueden llegar a comentar o publicar contenidos sensibles y cuando eso tapa pues se sigue un proceso legal o regulatorio en cuanto a los contenidos que esta persona suministra. Y la cancelación ya es cuando tú dices ya no quiero más esta cuenta por X o Y motivo y decides cerrarla. Entonces tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final básicamente. Por último, ¿cuáles son los elementos que se deben gestionar en la construcción de la identidad digital? Entonces, básicamente tenemos que todo es muy cambiante y en esa medida de que es muy cambiante, tenemos que utilizar un lenguaje que permita llegar de una manera fácil. Entonces, la comunicación visual permite que ciertos mensajes sean mucho más entendibles y más prácticos de interpretar. Entonces se emplea demasiado este elemento. También se interesa mucho por multiplicar las relaciones, ya sea por un tipo de interés personal o económico, y entonces pues la idea es como utilizando esta identidad crear esa visibilidad para poder hacer más relaciones.
Gestionar la identidad es algo muy relativo. Las personas y como todo estamos en constante cambio, entonces al gestionar la identidad estamos también en esa evolución de cambiar los contenidos, de cambiar muchas cosas dentro del entorno. Y por último es hacer uso de los medios de comunicación independientemente del que sea Facebook, Twitter, Instagram, en fin, en donde nos damos a conocer y también conocemos de lo que hay en el mundo de manera global para así estar enterados de muchas cosas. Por último, la bibliografía y muchísimas gracias por su atención.